Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor, gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Adelante, hermano Cristian. Bueno, gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. Es un gozo poder verlos a todos. Es un gozo poder estar con ustedes. No sé si me escuchan bien. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, perfecto. Ahí, bien. Bueno, un gozo verlos, hermanos. Sé que estamos pasando por momentos difíciles, ¿no? Pero siempre es la palabra del Señor la que nos va a dar aliento y ánimo. Siempre es el Señor el que nos fortalece en todas nuestras tribulaciones y Él es el que nos ayuda en todo tipo de sufrimiento que podamos pasar en esta vida. Entonces siempre podamos confiar en Él y siempre también poner delante de Él nuestras oraciones, ¿no? Para la protección de nuestras familias, de nuestros seres queridos y que podamos pasar rápido esta situación por la que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, en esta noche, hermanos, quisiera pedirles que por favor busquen en sus Biblias el libro de Primera de Corintios, el capítulo 1. Y vamos a estar viendo unos cuantos versículos esta noche. Y algo que tal vez en estos tiempos mucha gente no considera, ¿no? No piensa, no toma en cuenta que se necesita de dos cosas importantes y muy importantes para nuestra vida y la vida de toda persona. Entonces, vamos a estar viendo 1 Corintios, el capítulo 1. Y si ya lo tienen, vamos a dejarlo ahí. Antes de empezar, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos gracias por el tiempo que podemos estar aquí. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad y el tiempo para estar escuchando tu palabra, Señor, para poder entender y comprender, Señor, que seas tú el que nos pueda ayudar a entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar, Señor, y que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, ayudándonos a entender, Señor, que tu preciosa palabra pueda obrar en cada uno de nosotros, Padre. Te doy gracias, Padre, por el privilegio de estar compartiendo con mis hermanos. Señor, sé tú el maestro en esta noche, quítame de medio, Padre. Sé que es solamente por tu misericordia, Padre, que puedo estar aquí compartiendo con mis hermanos lo que tú me has enseñado también. Y que tu mano pueda estar con nosotros en este tiempo, Padre. Dejamos todo este tiempo en tus manos, Padre. Despeja de nuestra mente cualquier cosa que nos pueda obstruir o hacer pensar en otras cosas, Señor, y que tu palabra pueda obrar en nosotros y tu Espíritu Santo nos ayude a entender. Dejamos todo en tus manos, Padre, y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien. Si vemos el libro de Primera de Corintios, vamos a ver desde el versículo 24 al 29. Y podemos ver algo ahí, dos afirmaciones que se hacen y dos cosas muy importantes en el versículo 24 que nosotros podemos encontrar. Dice el versículo 24, 1 de Corintios, capítulo 1, el versículo 24 al 29. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hace dos afirmaciones importantes. Dice más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es para nosotros el poder y la sabiduría de Dios? ¿Qué es lo que representa para nosotros el poder que Dios nos muestra, la sabiduría que Dios nos da? ¿Qué es la máxima expresión de esto? Es Cristo. Y realmente, hermanos, en estos momentos que nosotros estamos pasando, necesitamos no solamente del poder de Dios, no solamente de la sabiduría de Dios, también necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Y realmente necesitamos que el Señor esté obrando en nuestras vidas en todo momento. Porque realmente si nos ponemos a pensar, ¿quién de nosotros es poderoso? ¿Y quién de nosotros es sabio? Solamente Cristo. Es la máxima expresión del poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y eso es algo que nosotros necesitamos en todo momento y que muchas personas hoy en día en el mundo necesitan. Necesitan conocer el poder y la sabiduría de Dios. Pero vamos a ver un poco del poder y la sabiduría de Dios. Si podemos ir un poco más adelante en el capítulo 1, vamos a ver un aspecto importante para nosotros, el poder de Dios. ¿Cómo se refleja el poder de Dios? ¿Cuál es el poder de Dios? ¿Para qué nos sirve el poder de Dios en nuestras vidas y en la vida de cualquier persona? En el versículo 18 podemos ver lo que dice lo siguiente. En 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 18, dice lo siguiente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, si vemos lo que dice el versículo 18, dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y realmente, hermanos, cuán poderosa ha sido la obra del Señor en nuestras vidas. Cuando el Señor hizo su obra en nuestro Señor Jesucristo, obrando con mano poderosa para salvarnos de nuestros pecados, para sacarnos de donde estábamos, sea cual sea la situación en la que hayamos vivido en nuestras vidas. Tal vez diferentes situaciones de cada uno de nosotros que hemos pasado en nuestras vidas. Pero cómo el Señor ha mostrado su poder en nosotros y cómo el Señor lo muestra cada día, en cada una de las cosas que hace, su obra poderosa en nuestras vidas. Cómo el Señor refleja y muestra su poder en todo lo que hace en el mundo. Y aún así hay mucha gente que prefiere desconocer que esto viene de Dios, que es el poder de Dios, que prefieren decir, no es el destino, es una casualidad, es la suerte, pero no se reconoce el poder de Dios, quien está obrando detrás de todas estas cosas que pasan hoy, que han pasado antes y que van a pasar en el futuro. Es el poder de Dios, la mano poderosa de Dios. No hay nada en nuestras vidas que escape de su control. Aun si nosotros tal vez hemos llegado a pensar por todo, tal vez los seres queridos que hemos perdido, las personas amadas para nosotros, familiares, creyentes, hermanos en Cristo que hemos perdido en este tiempo, podemos desanimarnos y pensar que
Tal vez esto no está bajo el control de Dios. Y aun cuando pasamos por pruebas, podemos pensar esto. Pero realmente, hermanos, todo lo que pasa está bajo la mano poderosa de Dios. Cualquier situación, buena o mala, no escapa del control de Dios. Todo está bajo su poder. Todo se realiza bajo su control. No hay nada que salga fuera del poder de Dios. Dios está obrando en control en todo el tiempo, porque Dios es poderoso. Si nosotros vemos la palabra que se utiliza aquí cuando habla de el poder de Dios, quiere decir, es una palabra en griego que quiere decir dunamis. Y esta palabra se refiere al poder en acción. Es un poder que está en acción, que está realizando una acción. Y en el versículo 24, cuando nosotros vemos que también se utiliza la misma expresión, Cristo, poder de Dios, quiere decir la manifestación de ese poder. Cristo es la manifestación del poder de Dios. Y recordemos que Cristo es Dios. Entonces no hay nada más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más poderoso que su obra en la cruz. Es lo mejor que Dios podía haber hecho por nosotros. Es lo mejor que Dios puede hacer por la vida de una persona. Ahí se manifiesta la máxima expresión del poder de Dios. Cuando muchas personas, tal vez yo he escuchado en programas de televisión, he visto a personas que dicen que quieren un milagro, quieren riqueza, quieren dinero, quieren poder, quieren fama. Pero realmente, hermanos, la obra más poderosa de Dios en nuestras vidas y en la vida de cualquier persona es que Él haya muerto en una cruz por cada uno de nosotros para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de la condenación eterna. Esa es la obra más poderosa que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esa obra poderosa va a continuar día tras día. Se manifiesta en nosotros. Gracias a Dios podemos dar gracias al Señor que por su poder, tal vez muchos de nosotros no hemos pasado por situaciones tan difíciles y complicadas en medio de esta pandemia, como tal vez otros hermanos han pasado. Tal vez hemos podido ver y hemos escuchado también la muerte del pastor Héctor. Él era pastor en Sucre, era misionero, y yo lo conocía. Y hermanos, realmente, él siempre tenía ese corazón para llegar a las personas. Tenía esa compasión para hablar a otros de Cristo. Y no tenía miedo. Y aun cuando él estaba viviendo en México en medio de la situación, sabemos que hay una situación difícil en México. Hay mucho narcotráfico, muchos peligros, muchos riesgos. Él no estaba alejado de eso. Pero aún así, él sabía que debía predicar el evangelio. Sabía que la obra poderosa de Dios tenía que llegar a las personas. Y a veces, hermanos, eso tiene que ser aún a costa de nuestras vidas, porque realmente es pasajero lo que estamos viviendo. Es solamente un tiempo. ¿Cómo otras personas pueden ver la obra poderosa de Dios en nuestras vidas si nosotros no compartimos con otros el evangelio? ¿Cómo otros pueden experimentar el poder de Dios en nuestras vidas si tal vez nosotros preferimos guardarnos ese poder de Dios y no compartir con nadie, no hablarle a nadie, no decirle a nadie, no testificar, no invitarlo y ni siquiera tal vez animarlo en los momentos difíciles? Ellos, ¿cómo van a ver el poder de Dios? ¿Cómo van a ver ese poder en acción? ¿Cuántas personas no conocemos que han estado metidos en cosas de las que cualquier persona en el mundo pensaría que no puede salir? Pero el poder de Dios se ha manifestado en sus vidas y ellos han salido de esas cosas. Han salido de situaciones muy difíciles, tal vez de drogas, de alcohol, de muchas otras cosas que nosotros pensaríamos o que el mundo pensaría que no hay poder humano sobre la tierra que pueda sacar a una persona de esto. Pero realmente, hermanos, cuando el poder de Dios está obrando en nuestras vidas, cuando el poder de Dios obra en la vida de las personas, eso va a hacer efecto. Porque el poder de Dios siempre está obrando. Y si podemos ir al libro de Josué, el capítulo 10,
vamos a ver cómo es la mano de Dios. En el libro de Josué, el capítulo 10. El libro de Josué, el capítulo 10, dice lo siguiente. Podemos ver cómo Dios obra, pero no solo Él ha obrado con nosotros, hermanos, Él siempre ha estado obrando con todos. El capítulo Josué, capítulo 10, el versículo 11 al 14, es algo que tal vez para nosotros es difícil de entender. Es una batalla que estaba teniendo Israel. Y aquí dice en el versículo 11, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Ahora, hermanos, la cuestión con el poder de Dios no se trata de que nosotros lo merecemos. No se trata de que Dios va a obrar si somos buenos. No se trata de que Dios va a obrar si a Él le agradamos. La cuestión con el poder de Dios es que Él va a obrar porque Él tiene en su voluntad obrar con su mano poderosa en la vida de cada uno de nosotros como sus hijos y en la vida de cualquier persona que Él quiera obrar, va a obrar. Aquí podemos ver que Josué oró y pidió al Señor. Tenían una batalla, querían vencer a sus enemigos y pidió que se parara el sol. Pero no fue el poder de Josué, no fue el poder de Israel, fue el poder de Dios el que hizo todo esto. Y si vemos el versículo 13, dice, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Todo esto, hermanos, el poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas, aún a pesar de nuestros errores, aún a pesar de nuestros pecados. El poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas de manera poderosa y se hace manifiesto en todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Ese es el poder de Dios, obrando en nuestras vidas, poder en acción. Pero no solamente se trata del poder de Dios, también, hermanos, se trata de la sabiduría de Dios. Y si volvemos otra vez al libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios, el capítulo 1, el versículo 24 en adelante. Se refiere a Cristo como el poder de Dios. Pero la segunda parte dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo no solamente es el poder de Dios, es la manifestación de su poder, sino también es la manifestación de la sabiduría de Dios. Es lo más sabio que Dios pudo haber hecho por nosotros, por cada uno de nosotros. El poder obrar de esa manera para salvarnos. Y si vemos más adelante, dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, hermanos, si nos ponemos a analizar esto, si nos ponemos a ver la situación en que el mundo está, muchos dan consejos hoy en día. Muchos dicen, puedes hacer esto o aquello, necesitas esto, necesitas la vacuna, necesitas tal medicina, puedes hacer esto o esto otro para cuidarte de esta enfermedad. Pero realmente, hermanos, al fin y al cabo, los hombres prefieren dejar de lado la sabiduría de Dios. Prefieren dejar de lado a Cristo. Prefieren dejar de lado la sabiduría de Dios y hacer lo que ellos quieren. El versículo 25 lo dice claramente, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y realmente, hermanos, qué hermosa manifestación de la sabiduría de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Es lo mejor que nos podía haber pasado en nuestras vidas. Es la muestra de la suprema inteligencia de Dios sobre nosotros. Aún a pesar de ser pecadores, aún a pesar de rechazarlo, aún a pesar de no querer lo que Dios nos ofrece, Dios aún así hizo lo que debía hacer para salvarnos, para darnos vida eterna. ¿Cuántas personas prefieren vivir sus vidas en medio del sufrimiento, en medio de la desesperación, y no quieren escuchar la palabra de Dios? Porque son necios. La palabra necio quiere decir alguien tonto. Y realmente, hermanos, qué tonto es no tomar una solución tan fácil para el problema del pecado en nuestras vidas y preferir hacer otras cosas, preferir buscar otros caminos. Un día me encontraba compartiendo el evangelio con una jovencita y con los hermanos le habíamos hablado, le habíamos compartido la palabra de Dios y le habíamos presentado el plan de salvación y habíamos tenido varias oportunidades de hablar. Y bueno, ese día hablamos con ella y le dijimos, ¿sabes que si no recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, vas a ir al infierno? Y ella nos dijo, sí. ¿Sabes que Cristo es el único camino que te puede salvar del infierno? Sí. ¿Cuál es tu condición? Y ella nos dijo, yo sé que soy pecadora. Yo sé que soy pecadora. Y estoy en pecado. Y necesito un Salvador. Y sé que Cristo es ese camino. Pero ¿saben qué, hermanos? Nos dijo ella. Voy a esperar. Voy a terminar mi carrera en la universidad. Y en ese momento voy a estar lista para hacer lo que Dios quiere. A nosotros eso nos dejó sorprendidos. Ella lo entendía, ella lo comprendía, sabía su necesidad, sabía qué es lo que debía hacer, sabía a quién debía acudir. Pero ella dijo, no, ahora no puedo. Prefiero esperar. Voy a esperar. Y alguien le dijo, ¿y qué pasaría si el día de mañana llegas a morir? Y ella dijo, bueno, me voy a arriesgar. Eso, hermanos, es una actitud totalmente tonta. Entender y comprender la necesidad que tienes, entender y saber que necesitas a Cristo como tu Señor y Salvador, pero no hacerlo, no tomar esa opción, es necio. ¿Y cuántas veces nosotros tal vez en nuestra vida hemos desechado la sabiduría de Dios? Aún en las más pequeñas decisiones en nuestra vida. Pensamos que Dios no tiene la sabiduría para obrar en eso. Pensamos que la palabra de Dios no cuenta para guiar nuestras vidas. Y tomamos decisiones que después terminan por lastimarnos, terminan por herirnos.
Y son decisiones necias, son decisiones tontas que tomamos, sin tomar en cuenta la sabiduría de Dios, sin tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Y a veces lo hacemos aún siendo creyentes. Y eso es mucho más duro para nosotros, porque menospreciamos la sabiduría de Dios. Y si nosotros, hermanos, nos ponemos a ver, si vamos al libro de Génesis, el capítulo 1, Génesis, el capítulo 1, en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, podemos ver la expresión de la sabiduría de Dios. Génesis, el capítulo 1, el versículo 26, dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo lo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermanos, para nosotros la máxima expresión de la sabiduría de Dios es todo lo que Él hace para nosotros. Si nos ponemos a ver toda la Biblia, todo lo que Dios ha hecho, en cierto modo se centra en nosotros. Todo lo que Dios hace, aun a pesar de nuestros pecados, aun a pesar de lo que hizo Adán y Eva en el huerto, del pecado, de su caída y de todo lo que tuvo que pasar la humanidad por eso. Aun a pesar de eso, Dios se centra en nosotros. Su sabiduría se centra en nosotros. Nos da la preferencia. Él tranquilamente podía habernos dejado así, sufriendo las consecuencias y sin una solución, sin proveernos un Salvador. Y podríamos estar a nuestra suerte. Pero Dios no obra así. Dios nunca obra así, porque Él es más sabio que cualquier hombre. El otro día escuchaba una propaganda en la televisión y realmente podemos ver la necedad del mundo, hasta dónde está llegando en estos tiempos y hasta dónde va a llegar más adelante. Y la imagen decía una propaganda en defensa de los animales, defendiendo a todos los animales del mundo y diciendo que nosotros somos iguales que los animales. Y aún ellos son superiores a nosotros. Y realmente, hermanos, Dios no nos ha hecho iguales a los animales. No somos nada que ver con los animales. Hay muchas teorías que proponen los científicos. La teoría de la evolución, que venimos del mono. Y realmente ninguno de nosotros se parece a un mono, hermanos. El versículo 26 refleja la sabiduría de Dios y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estamos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos esa imagen, tenemos esa semejanza. No quiere decir que nosotros somos como Dios, que Dios es igual que nosotros físicamente, pero tenemos ciertas características que Dios tiene y que Él se goza en compartir con nosotros. Esa es la muestra de la sabiduría de Dios. Cuán grande es su obra, hermanos, en que Él muestra su sabiduría para con nosotros, en que somos iguales a Él, en que podemos ser sus hijos, en que podemos ser llamados hermanos de nuestro Señor Jesucristo y herederos de nuestro Dios. Pero, hermanos, la máxima expresión de Dios en nuestras vidas. Vamos al versículo. Volvemos nuevamente a 1 Corintios para terminar. 1 Corintios,
La máxima expresión del poder y la sabiduría de Dios no está en nosotros, sino que se encuentra en el versículo 24, 1 Corintios 1, el versículo 24, dice lo siguiente: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios que se manifiestan al mundo. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios que se muestran y se reflejan en nuestras vidas. Cristo es ese poder en acción que está obrando en nuestras vidas y puede obrar en la vida de cualquier persona, hermanos. Cristo es la sabiduría de Dios, lo que nos enseña a vivir la vida, lo que nos puede guiar a vivir nuestra vida de la mejor manera, no como nosotros pensamos, sino como Dios quiere, en la forma en que Dios quiere para nosotros. Y realmente la forma que Dios quiere para nosotros es la mejor, porque nos va a evitar muchos problemas, mucho sufrimiento, mucho dolor. Esa es la máxima muestra del poder y la sabiduría de Dios. Y eso es lo que va a obrar en nuestras vidas. Y si tal vez nosotros ya somos creyentes, ya hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, debemos dejar que ese poder y esa sabiduría de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, obre en nuestras vidas. Cada día, en cada una de las decisiones que tomamos, en cada una de las cosas que hacemos, que Él sea obrando en nuestras vidas, que Él sea tomando el control de nuestras vidas, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y si es nuestro Señor, nosotros tenemos que darle la autoridad que Él debe tener en nuestras vidas. Y solo así va a obrar el poder de Dios y la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Y eso, hermanos, realmente nos va a ayudar en medio de las tribulaciones, en medio de pruebas, de dificultades. Ese poder de Dios nos va a ayudar a salir, nos va a ayudar a seguir. Y la sabiduría de Dios nos va a ayudar a seguir adelante, conforme a su voluntad. Eso es lo que nos va a ayudar en medio de cualquier dificultad, en los buenos y en los malos momentos de nuestra vida. El poder y la sabiduría de Dios en nuestro Señor Jesucristo, obrando en nuestras vidas. Y si tal vez, hermanos, no estamos nosotros dejando que Dios obre en nuestras vidas, no esperemos más. Tomemos la decisión de dejar que Él obre en nosotros, que Él obre con su poder, que Él obre con su sabiduría, que Él obre por medio de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, para que podamos ser hechos conforme a su voluntad y hacer lo que Él quiere de nosotros. Espero, hermanos, que esto sea de ánimo para nosotros. Espero que podamos meditar y reflexionar en lo que realmente necesitamos en nuestras vidas, el poder y la sabiduría de Dios, pero en nuestro Señor Jesucristo, no nuestro poder, no nuestra sabiduría, ni la del mundo, sino el poder y la sabiduría de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que esto pueda estar obrando en nuestras vidas, hermanos, y que pueda hacer grandes cambios en nuestras vidas, y que pueda hacer lo que nos lleve a hacer lo que Dios quiere que seamos. Vamos a orar para terminar, y vamos a terminar, hermanos, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por el tiempo. Gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque tu Espíritu puede estar obrando en nosotros, Señor, y tenemos este tiempo para escuchar tu palabra, para alabarte, para honrarte, Señor, por lo que tú eres y todo lo que tú haces, Señor, que tú puedas estar obrando en nuestras vidas, Señor, y que podamos reflexionar, Señor, si tal vez en nuestras vidas no hemos permitido que tú obres con poder y con tu sabiduría, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra actitud y a dejar que tú obres en nuestras vidas, Padre amado, y también en la vida de cualquier persona que lo necesite, Señor, que puedan reconocer a Cristo como su Señor y Salvador y puedas ser tú obrando en sus vidas, Padre amado. Te agradecemos por este tiempo, Padre, y gracias por el resto de la noche. Que tu mano sea con nosotros en esta semana, en todo lo que tengamos que hacer. Te agradecemos por todo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano Cristian.
Hermosa palabra.